Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos al devocional Palabras de Vida Eterna para el día de hoy. Muchas veces creemos que por el hecho de ser hijos de Dios, nuestra vida tiene que ser color de rosa, que no tenemos que pasar por ninguna clase de dificultad ni sufrimiento. No obstante, la realidad es que aún los más eminentes siervos de Dios fueron visitados por el sufrimiento, como es el caso particular del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, y que son las palabras de vida eterna para cada uno de nosotros en esta preciosa mañana. La declaración que hace el mismo Pablo nos muestra esa realidad. Él dijo: 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 8 y 9. Traducción Dios habla hoy. Por alguna razón oculta a nuestro entendimiento, Dios en su voluntad soberana había permitido que el apóstol Pablo pasara por un tiempo de sufrimiento. Y aunque la Biblia no especifica qué tipo de sufrimiento era el que estaba experimentando Pablo, sí nos muestra con claridad que en 3 ocasiones distintas Pablo le había rogado a Dios que le quitara ese sufrimiento, pero Dios no se lo quitó, porque su voluntad era que Pablo aprendiera a vivir en medio del sufrimiento, dependiendo totalmente del infinito amor de Dios. En otro tiempo, Pablo había declarado que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Sin embargo, nosotros podríamos llegar a pensar que el sufrimiento de Pablo, según su propia declaración en Romanos 12:2, estaba por fuera de la voluntad de Dios. Porque creemos que como a nosotros no nos parece bueno ni agradable el sufrimiento, entonces no puede ser la voluntad de Dios que nosotros suframos. Pero lo cierto es que aun cuando Dios permite que suframos por cualquier situación, su voluntad para nosotros en medio de ese sufrimiento seguirá siendo buena, agradable y perfecta. Alabado sea el nombre del Señor. Por tal motivo, yo te invito en esta preciosa mañana a ti, varón y mujer que me escuchas, a que sigas confiando en Dios plenamente. No importa cuál sea tu dificultad, no importa cuál sea tu necesidad, tu sufrimiento, sigue confiando en Él. Sin importar quién seas ni cuál sea tu condición delante del Señor, el sufrimiento te va a alcanzar. Si alcanzó al apóstol Pablo, que era el mejor evangelista, el mejor pastor, el mejor maestro, el mejor teólogo, escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento, si lo alcanzó a él, ¿cuánto más a nosotros? Sin embargo, lo que yo quiero que tú sepas en esta preciosa mañana es que Dios es bueno y su voluntad perfecta aún en medio de nuestros peores sufrimientos. Refúgiate en Él y espera en Él confiadamente. Él es todo lo que tú necesitas en medio del sufrimiento. Deja que su poder te perfeccione y te sostenga con su amor. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios te acompañen hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén.